¿Quién es Karl Marx? Y explíquenos por qué hasta el día de hoy sobrevivió el comunismo. Acuérdese que yo no tengo la menor idea quién es Marx ni qué es el comunismo. Bueno, algo de idea tiene. Algo de idea tiene. Estudiar a Carlos Marx lleva su tiempo. No le estoy eludiendo la respuesta. Pero Carlos Marx fue un político, fue un científico, fue sociólogo, fue economista, fue periodista. Tuvo, no solamente él, sino que cuando uno estudia la vida, la biografía de muchos de los personajes de la humanidad, ve de que no solamente se han destacado en un solo tema, sino de que para llegar a esa forma de mantenerse en el tiempo es porque han sido buenos en muchos intelectual. Aspectos. Un intelectual. ¿De origen humilde o de fortuna? Sí, nunca pasó hambre mientras vivía en Alemania. Cuando lo expulsan de Alemania, se tiene que emigrar, se va a vivir a Inglaterra. Ahí se le puso un poco difícil, pero por suerte encontró a su mecenas, que es Engels, que hoy en Córdoba, diríamos, le bancó la carrera. Entre los dos se encargaron de seguir muchas investigaciones. Engels era su amigo o compañero. Se encontraron ahí en el origen de los dos, es alemán. Se encontraron los dos en Inglaterra, y ahí es que, al tener tanta coincidencia con muchas de las ideas, Engels no dudó en financiar los estudios de Carlos Marx para llegar en dos momentos a hacer trabajos cumbre, entre ellos fundamentalmente el Manifiesto Comunista, que es una obra que, por más que tenga más de 100 y pico de años de haber sido escrita, todavía ¿quiere que le cuente algo que le va a llamar la atención? Sí, claro. Mi primer año de secundario lo hice en Buenos Aires, en Río Santiago, en el Liceo Naval Militar de la Armada Argentina. Uno de los colegios de mayor preparación, por lo menos en esa época, intelectual de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y de la High Society y de la Armada Nacional. Liceo Naval Almirante Brown en Río Santiago. 1970, 1972, más o menos. Un poco antes. En primer año en el Liceo Naval, al cual concurrí, fui alumno, nos hicieron leer y estudiar el Manifiesto Comunista. Bueno, es una sorpresa lo que usted me está dando. Pero también en la entrada a la biblioteca del Liceo Naval Almirante Brown había una hoja escrita donde estaban los nombres de todas las editoriales, porque en la biblioteca había todo tipo de libros. Y una hoja, una carilla con el nombre de las editoriales. Sí. Y abajo decía editoriales de pensamiento socialista. Bueno, me sorprende y voy a saltear un par de cosas que quiere decir para acoplarlo a su comentario. Hace 10 años, 12 años, una editorial de Córdoba, Comunicarse, sacó un libro que lleva por título Marx, Ensayos Plurales. El que hizo la compilación de esos capítulos es el ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba y ex rector de la UBA, el doctor Francisco Derich. ¿A qué conclusión llegaron ellos? En esa época había 12 facultades solamente en la Universidad Nacional de Córdoba, hoy hay 15. De las 12 facultades, nombraron los del editorial junto con Francisco Derich, nombraron a un representante, un histórico, un intelectual de cada uno de ellos, para que hablaran sobre Carlos Marx en la carrera en la cual ellos habían descollado. Cuando estamos hablando de carrera, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Exactas, Arquitectura, etcétera, etcétera, Medicina, por supuesto. Y la conclusión es increíble, es increíble. La dueña de la editorial no está en Córdoba, pero valdría la pena que la traigamos algún miércoles acá a este programa para que nos hable de cuáles eran las conclusiones que habían llegado estos 12 referentes. Solamente en una sola facultad, en la de Ciencias Económicas,
habían estudiado algo de Marx. Y solamente la parte económica. Nada de Marx sociólogo, nada de Marx político, nada de Marx periodista, nada. Solamente algunas cosas referidas a la economía. Y hoy cuando lo escuchamos a nuestro presidente, ex jamoncito y ahora heladito, él vive hablando de que las universidades adoctrinan y adoctrinan. Cuando uno ve los centros estudiantes por quienes están conducidos en Córdoba y a nivel nacional, vemos que la mayoría no tiene nada que ver con fuerzas de izquierda. Y en los programas de estudio, a raíz de esto que yo le estoy comentando, de este libro Marx, Ensayos Plurales, de la editorial Comunicarte, bueno, se llega a esa conclusión. Por decenas de años en la Universidad Nacional de Córdoba no se hablaba de Carlos Marx para nada. Su pregunta encierra también una segunda parte, que es la vigencia que tiene. La historia de la humanidad no lo vamos a resumir en 5 minutos. No, por favor. Tenemos 4.000 años, 5.000 años, de acuerdo a la religión o de acuerdo a estudios de científicos en serio. ¿En qué año, en qué año fallece Karl Marx? 1880, 1890 aproximadamente. Por ahí lo tengo anotado. Son tantas fechas que tengo en la cabeza. 1883. 1883. Leer el discurso de Engels ante la tumba de Marx en el momento que lo estaban enterrando es una pieza literaria que habría que repasarlo por lo menos una vez por año. Curiosamente, Engels, el compañero de Marx, ¿no es cierto? Después que muere Karl Marx, descubre que quedaban sin publicar la segunda y la tercera parte, creo que de su trabajo El Capital, y Engels se ocupa de hacerlo. Y curiosamente le decía, Engels, el gran compañero de Marx, creadores de este movimiento llamado marxismo, era millonario. Sí, fue una de las cosas que le dije. Él fue el mecenas de Carlos Marx. Él se encargó de, lo dije burdamente en cordobés, de bancarlo a Carlos Marx. Pero fue una bancada de que necesariamente él entendió que había que hacerlo porque era la forma que tenían de llegar. Estamos hablando de una época que no había ni computadoras, era todo manuscrito lo que se escribía, y era tanta la comunión de ideas que había entre ellos dos que habían tenido las mismas fuentes, por un lado Hegel, por otro lado Feuerbach. No quiero abundar con muchos apellidos para no desviar el tema, pero de cada uno de estos filósofos ellos fueron extrayendo lo mejor y sacaron a este trabajo monumental, que por un lado es el Manifiesto Comunista y por el otro lado en ese momento eran los 3 tomos del Capital, que hoy por una cuestión de costo también y de hacerle más fácil el trabajo a los docentes, se saca ahora en 9 tomos. Fundamentalmente nosotros los militantes del Partido Comunista leíamos el 3er tomo. El primero y el segundo se dedicaron Carlos Marx y Engels, fundamentalmente Carlos Marx, a estudiar las relaciones económicas de lo que se llama el comunismo primitivo, no precapitalista, sino también pre-esclavitud y pre-feudal, que son los grandes momentos de los que hemos accedido alguna vez a estudiar historia, estudiar filosofía, en el cual estudiamos el comunismo primitivo, estudiamos después lo que es la esclavitud, estudiamos después lo que es el feudalismo, por supuesto el capitalismo y lo que se denomina entre esa contienda eterna que va a haber entre los burgueses y los proletarios, de cómo los trabajadores se tienen que sacar el yugo de quiénes son los dueños de los medios de producción y en definitiva ponerlo en un pedestal a los que trabajan, que son los creadores de la riqueza, únicos creadores de la riqueza. No hay ninguna máquina que trabaje sola, no hay ninguna máquina que se haya hecho sola, no hay ninguna máquina que sepa de que a tal hora tienen que empezar a producir ni que recibir las materias primas. Todo eso lo hacen los trabajadores. Y entendemos de que hoy no solamente los medios de producción son los que nos garantizan productos para llevar una buena calidad de vida,
sino de que hay otros elementos dentro de la recreación, dentro de la intelectualidad, dentro del estudio, de los distintos aspectos de la vida que son tan atendibles como lo que fabrican. ¿Por qué razón, camarada, la palabra comunismo genera tanto miedo? O sea, quizás tenga que ver en que el fundamento ideológico de Marx era la lucha de clases. Sin lucha de clases no hay posibilidad de que triunfe el comunismo. Marx habla de la lucha de clases permanentemente, pero hay una famosa carta que se llama carta de Marx a un luchador norteamericano que había nacido en Alemania, que se llama Joseph Weidemeyer. Y la carta esta que le manda Carlos Marx se refiere a que él no inventó la lucha de clases. La lucha de clases ya existía de antes. Simplemente lo que hizo Carlos Marx es decir, la lucha de clases empezó en tal momento y en algún momento se va a terminar. Y eso es lo que aterroriza a mucha gente, porque terminar la lucha de clases implica sacarle los privilegios a los que tienen los medios de producción, que se aprovechan, que abusan, y eso que Marx no había vivido en la época de los monopolios, pero él veía las condiciones en que trabajaban los africanos, las condiciones en que trabajaban los mineros ingleses, que los que tenían 10 años, 11 años, los hacían trabajar de lunes a lunes, jornadas de 11 horas y 12 horas, terminaron exhaustos. En África y acá en Argentina también. Le hablo de lo que sé. Lenin ya se refería a cosas argentinas, no sé si Marx también lo había hecho, un tema que le puedo averiguar. Pero Carlos Marx lo que vio era la explotación de lo que pasaba en Alemania, de lo que pasaba en Francia, de lo que pasaba en Inglaterra, y por supuesto los países africanos, los cuales tenían ellos la visión de lo que estaba pasando con la esclavitud que había y las noticias que llegaban, por supuesto con atraso, pero llegaban noticias del que directamente los hacían trabajar hasta la muerte. Y le dijeron, bueno, esto acá, como se acabó el feudalismo, como se acabó en su momento la esclavitud, esto también tiene que acabarse. Y la palabra comunismo se refiere, uno cierra los ojos y no necesariamente tiene que ver a una persona que está con una bomba, que está con una ametralladora o que está con un látigo. La palabra comunismo se refiere a que todos tenemos que tener las mismas posibilidades de avanzar. Un piso común, y a partir de ahí cada uno sabrá si quiere conformarse con lo que produce en 8 horas, si quiere conformarse con especializarse, trabajar un par de menos de horas y llegar a otro estadio, pero lo que sí hay que garantizar la vida al piso, respetando esto de que los mismos capitalistas lo saben hacer. El salario, el sueldo que le paga el dueño de los medios de producción a un trabajador, ¿de qué se compone? De 2 elementos fundamentales. Uno, para que reponga ese trabajador la energía que perdió, que pueda comer, que pueda vestirse, que pueda transportarse de su casa hasta el lugar de trabajo, y la familia. ¿Y la familia por qué? Porque sabe de que en algún momento el que está trabajando pierde su fuerza de trabajo por edad o por cansancio o por enfermedad o porque se murió, y por supuesto necesita tener esa base de trabajadores futuros que solamente lo tienen si le garantizan la comida a niños y a esposas que son las que le mantienen la casa. ¿Puedo preguntar yo algo al camarada Lewis? Camarada Lewis, ¿por qué estos tipos tan inteligentes, porque de verdad son inteligentísimos, y tienen un discurso en algún punto, bueno, en algunas cosas que me interesan mucho, pero por qué han sido siempre tan machistas? Al punto tal de crear Hegel esta bendita frase de que las mujeres son animales de pensamientos cortos y cabellos largos. En realidad es al revés, de cabellos largos y pensamientos cortos. Pero nosotros estamos hablando de Engels, sí. Bueno, no de Hegel. No, bueno. No me voy a hacer cargo de Hegel. No. Y de Marx y todo eso. Son todos de la misma escuela. ¿Por qué son tan machistas? Mire, ¿Por qué el comunismo la sociedad es tan machista? fue machista
y los partidos comunistas han tenido su machismo, la Revolución Cubana tuvo su machismo, y por suerte ha progresado, ha avanzado. Bueno. Pero haceme cargo de esa frase. No, bueno, por eso te digo. Entonces, ha avanzado desde ese machismo de Marx, de todo este grupete que son todos un país que los comunistas damos toda nuestra energía para defenderlo, como es Cuba, sí. En su momento tuvo actitudes machistas y en su momento tuvo fobia hacia los homosexuales. Y el Partido Comunista de Chile, por ejemplo, también ha tenido momentos en que los homosexuales no lo dejaban progresar dentro del partido, eran excluidos. Y en otros lugares en Europa pasó exactamente lo mismo. Y en eso hemos Pero avanzado la en el sociedad también partido. era eso. Avanzó por suerte. Bueno. Hoy, si usted habla de Ni Una Menos, si habla de los derechos de esta marcha de orgullo gay, si habla de 25 reivindicaciones que tienen minorías sexuales, en todo va a encontrar comunistas que están encabezando también viendo un poco la historia argentina, vamos a encontrar miembros del Partido Comunista en la Unión Democrática, junto con el embajador de Estados Unidos para luchar contra Perón, o aplaudiendo a los aviones de los traidores de la patria, que eran los militares de entonces que bombardeaban Plaza de Mayo. O sea, error en la segunda parte de su comentario. En la primera, sí, formamos parte de la Unión Democrática. Y en la segunda, absolutamente falso. Falso de toda falsedad. Pero yo le voy a comentar una pequeña... Hay opiniones divergentes, pero no hemos yo le voy a contar ahora. Parte de la mía, parte de mi verdad. Cuando usted me habla de la Unión Democrática, estamos hablando de que Perón era candidato en el año 1946 a la presidencia, y los radicales, junto con los comunistas, que habían formado la Unidad Democrática, reciben... No. El que armó la Unión Democrática fue la CIA de Estados Unidos, encabezada por el embajador Braden. Doble error. Después que estuvo formada, llegó Spiro Braden. Bueno, chicos, estudien, si no... Pero déjeme terminar mi idea. A la izquierda, nada. A la izquierda, nada. ¿Qué pasó? La contradicción fundamental en ese momento no era capitalismo, imperialismo y clase obrera. La contradicción fundamental en el mundo era fascismo, era nazismo o humanidad. Veníamos hacia un año que había terminado la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le había costado a la humanidad? 50 millones de habitantes. 50 millones. Promovida esa Segunda Guerra Mundial por el eje Japón, Italia y Alemania. ¿Qué representaba el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, en ese momento? Y representaba, que son los que habían dado el golpe, por el cual había un gobierno del cual Perón era su secretario de Trabajo, y que representaba las ideas del Duce. No. Bueno, eso lo dice usted. No. Y yo le digo que uno de los orgullos que yo tenía... Un eslogan del peronismo siempre fue ni yanqui ni marxista peronista. Sí, y el problema del comunismo, camarada, era que veía que su numen debían ser los trabajadores para el comunismo. Y los trabajadores estaban con Perón, no estaban con el comunismo. Ni siquiera los explotó anarquistas. El 17 de octubre del 45. 6 meses antes, no era simplemente como usted lo dice. La gente empezó a ver en Perón una persona que sintetizaba todos los años de lucha de los trabajadores. Lucha que aprendieron de los anarquistas y que aprendieron de los comunistas. No había peronistas en el año 30, no había peronistas en el año 20. Había comunistas y había anarquistas. Claro. Y de lo que ellos aprendieron, pudieron hacer una síntesis y lo vieron a Perón. Y lo bien que hicieron. Lo vieron a Perón y le dio todas las reivindicaciones que ellos necesitaban. Así como